Vamos a continuar entonces con la exposición de la doctora Margarita Cabello Blanco de Colombia. La doctora Margarita Cabello es presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2016 y actualmente magistrada de la Sala de Casación Civil de esa corporación. Es abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad de Cartagena, candidata a maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. Ha sido miembro de la Rama Judicial de Colombia por espacio de 30 años y procuradora delegada en lo disciplinario, catedrática por más de 30 años en varias universidades del país y conferencista nacional e internacional, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y representante de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial de Colombia, miembro por segunda vez de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Iberoamericana. Recibió en el 2016 la condecoración José Ignacio Márquez al mérito judicial en su máxima categoría por su destacado desempeño como funcionaria judicial, expresidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y participante activa en temas de género y justicia dentro del sector judicial. Doctora, va a contar usted con 20 minutos para hacer su exposición y posteriormente pasaremos a la etapa de preguntas. Adelante, doctora Margarita Cabello. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Julia Varela Araya, por su presentación. Un saludo muy especial también a todos los representantes de las instituciones de género en los países que nos acompañan a través de estas magníficas comunicaciones y la posibilidad de comunicarnos en estos tiempos modernos tan fácilmente, lo cual nos ayuda a poder intercambiar opiniones y profundizar y llevar más formación a cada uno de nuestros países en los temas de igualdad y de género. Agradezco también al Instituto de Estudios de Género, al ILANUT, UNED y la Fundación Justicia y Género, en especial al doctor Rodrigo Jiménez. La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial de Colombia y nuestro país les dan a su vez un especial saludo. Me encuentro acompañada de magistrados de altas corporaciones, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, miembros activos en el ejercicio de la incorporación de la perspectiva de género dentro de la rama judicial de nuestro país. El tema que se me ha pedido, al cual me refiero, es género y transparencia judicial. Creo que la técnica es que vaya avisando cada vez que vamos a pasar una filmina, ¿sí es así? Ok, entonces pasemos por favor a la primera. Para llegar a ello, he querido hacer rápidamente un recuento de cómo en Colombia está incluido el derecho a la igualdad y por lo tanto el derecho a la igualdad de género y por lo tanto la introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Y partimos para ello de aquella época de estados monárquicos, recordando un poco a Luis XIV cuando decía el Estado soy yo, y la necesidad de que en la Revolución Francesa se reivindicaran los derechos a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, y por lo tanto se hizo necesario el establecimiento de una noción clara de nación y una noción clara de Estado, a efectos de incluir las concepciones liberales en lo que se llamó inicialmente el Estado Liberal de Derecho, que existió en nuestra República de Colombia hasta 1990, cuando con la implementación de la Carta Política de ese año, nos convertimos, hicimos la transformación a un Estado social de derecho con todos los beneficios que ello trae. Recordemos un poco que el Estado social de derecho implicaba una libertad, una intervención mínima del Estado, y era más bien un Estado gendarme en donde se respetaban las libertades, de todos modos entraron las libertades de la ciudadanía, de las personas que configuraban esa nación, ese territorio, pero además pero el Estado no intervenía.
directamente, sino dejaba casi todo el ejercicio de la función social, económica, a los ciudadanos. Al llegar al Estado Social de Derecho, la próxima por favor, tuvimos la oportunidad en Colombia de entonces entrar en la verdadera concepción o noción de un Estado democrático, donde lo primordial y lo esencial es la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la igualdad. Es decir, que en nuestro Estado Social de Derecho, a partir de la Carta del 91, todo gira alrededor del ser humano. Se pretende, por lo tanto, suprimir las desigualdades sociales, garantizarle a los asociados una condición de vida digna, contrarrestar de una manera fuerte las desigualdades existentes y, lo más importante, ofrecer oportunidades de desarrollo, avance, para suprimir los apremios materiales de todos los ciudadanos del país. El artículo primero de la Carta es esencial cuando ordena que nuestro país está fundado en el respeto a la dignidad humana. Por lo tanto, lo trascendental en ese respeto a la dignidad humana es el entender al ser humano como tal. Entender que el ser humano es el fundamento del Estado y el fundamento de la sociedad. Y por lo tanto, nuestro Estado tiene que propender por la realización de los derechos del ciudadano y el reconocimiento de los mínimos derechos y las garantías del ciudadano. Siguiente, por favor. Esto implica que en nuestra Constitución y en nuestra Carta Política quedó establecido como un derecho primordial y trascendental el derecho a la igualdad. El artículo 13 de la Carta Política de la Constitución colombiana establece el derecho a la igualdad como un derecho fundamental. Es decir, que la garantía más tangible de nuestro Estado Social de Derecho es el derecho a la igualdad y, por lo tanto, el respeto y la protección a los grupos minoritarios y el respeto y protección al individuo como tal. Implica también la consagración constitucional y de carácter prevalente del derecho a la igualdad de nuestra Carta Política, que todas las personas merecen la misma consideración, que todas las personas merecen el respeto igual y el respeto como seres humanos que son, y que por lo tanto el Estado está encaminado fundamentalmente a promover condiciones de vida digna para la totalidad de la población en situaciones de igualdad para cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Esto implica algo esencial. El ser humano es el eje esencial en nuestro Estado Social de Derecho. Y si el ser humano es el eje esencial en nuestro Estado Social de Derecho, implica que nuestro Estado Social de Derecho está soportado bajo el criterio fundamental del derecho a la igualdad, trato igualitario y, por lo tanto, significado de derecho a la igualdad, respeto por la diferencia. Entonces, primer punto importante, consagración constitucional del derecho a la igualdad, incluido constitucionalmente, por lo tanto, dignidad humana, ser humano como eje esencial. Esto implica, a nuestra manera de ver, siguiente por favor, que la igualdad de género debería ser también un derecho fundamental. La igualdad de género tiene que ser entonces un derecho fundamental, porque el derecho a la igualdad en nuestro país es un derecho fundamental que está íntimamente ligado, como su concepción lo implica, a la dignidad del ser humano, derecho fundamental que significa condición esencial de una democracia. Por lo tanto, el desconocimiento al derecho a la igualdad y, por tanto, a mi manera de ver y a la manera de ver de nosotros, el desconocimiento al derecho a la igualdad de género vulnera la dignidad de las personas e impide el desarrollo del individuo como ser, como persona esencial, como ser humano eje esencial de la sociedad. Esto nos lleva a una primera preocupación. Siguiente, por favor. Y es que la desigualdad de género, reconocida e imperante entre hombres y mujeres, y agregamos nosotros, desigualdad de género respecto a grupos minoritarios, origina el tener que reconocer que aún hoy en día, en la administración de los recursos públicos y privados, están en mayor proporción presentes los hombres, manteniendo, por lo tanto, la relación de poder machista propia de nuestra cultura ancestral. Es decir, que la desigualdad de género tiene que ver entonces con la falta completa de ruptura de esa
de esa cultura ancestral de carácter machista, que no es ni buena ni mala, sino es propio de la evolución de nuestras culturas ancestrales, y que implica, por lo tanto, que mientras en los órganos de poder sigan rigiendo los hombres con criterios de la cultura ancestral machista, la desigualdad de género seguirá imperando en nuestro país. Pero esa desigualdad de género, que aún persiste a pesar de todo lo que se ha avanzado, imbricada dentro de los órganos de poder y de decisión mayoritaria de políticas públicas en nuestro país, al mantenerse todavía, implica también la exclusión de los sectores minoritarios en la toma de decisiones. Y eso hace entonces cada día más latente la diferencia en la aplicación del derecho a la igualdad. Siguiente, por favor. En Colombia, la igualdad de género se viene aplicando e introduciendo de una manera más concreta y esencial desde el año 2002, cuando se comenzó a trabajar en la introducción de perspectiva de género. Específicamente me voy a referir a la rama judicial. Y ello ocurrió, y debo confesarlo, a raíz de la preocupación que en las altas cortes se presentó cuando organismos internacionales cuyos tratados fueron ratificados por Colombia, de los cuales hace parte Colombia, empezaron a reclamar a nuestro país y a nuestras corporaciones judiciales rendición de cuentas, reclamo de rendición de cuentas sobre la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. A raíz de eso, las altas corporaciones judiciales, las 4 cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, con sus 2 salas, sala disciplinaria y sala administrativa, empezaron a introducir y a prepararse para introducir la perspectiva de género en Colombia. Fue así como entonces, por allá en el año 2008, el Consejo Superior de la Judicatura instituyó o creó formalmente, con las resoluciones respectivas, lo que se llama la institución base, siguiendo además un poco las reglas de Beijing, la Comisión Nacional de Género en la rama judicial, comisión que se ha encargado de manejar las 4 estrategias básicas sobre las cuales trabajamos en los temas de género: sensibilización, formación, comunicación e información, y elaboración de estadísticas para verificar resultados y analizar con estas estadísticas hacia dónde vamos. Hoy contamos con una estructura judicial jerárquica de Comisión Nacional de Género, Comisión Nacional manejada por las altas cortes, y comisiones seccionales en cada uno de los 33 departamentos que conforman la estructura política del país. Adicionalmente, las relatorías de las altas cortes y las relatorías se encargan de clasificar y diferenciar la existencia de decisiones judiciales con perspectiva de género, y manejamos algo fundamental, que es lo que se llama el referente simbólico de las altas cortes. Somos las magistradas de las altas cortes las encargadas de introducir perspectiva de género, de manejar hombres y mujeres de las altas cortes la perspectiva de género a nivel personal, de introducir introspectivamente el derecho a la igualdad dentro de nuestras concepciones, y además introducirlo en el quehacer judicial, para que en el ejercicio de nuestra función judicial con nuestras decisiones judiciales podamos, a través de los precedentes que aplican las instancias de tribunales y de los diferentes sectores políticos del país a nivel judicial, puedan seguir el ejemplo y aplicar perspectiva de género. De igual manera, la Comisión Nacional de Género es la encargada de manejar las políticas de género en la rama judicial, y se encarga de permanentemente ir a las diferentes regiones del país a trabajar sobre igualdad de género, introducción de perspectiva de género, y sensibilizar y formar a los jueces en estos temas tan importantes para que se logre una verdadera igualdad en el ejercicio de la función judicial. La siguiente, por favor. Igualdad de género, entonces, significa, rápidamente, participación plena e igualitaria de hombres y mujeres y de grupos vulnerables en todas las esferas de la vida, tanto pública como privada, del ser humano. Tratar diferente a los diferentes, tratar igual a los igual, tratar de introducir la perspectiva de género en el quehacer judicial, no solo en el funcionario judicial y empleado como tal, sino también en su quehacer, es decir, en el ejercicio de la función judicial, y no solo en la toma de decisión, sino en todo el procedimiento y en todo el ejercicio de la función judicial.
enseñarlos a la vez al reconocimiento de la existencia de estereotipos y arquetipos, aprender a descubrirlos y entender que una vez descubiertos ellos dentro de una causa judicial, aprender a destruirlos para romper de esa manera las asimetrías en el ejercicio de la función judicial entre las partes. La siguiente, por favor. Igualdad de género es también evitar la desigualdad para eliminar todo trato discriminatorio. Significa verificar si se está en presencia de relaciones asimétricas de poder. Significa utilizar los criterios que ya hemos entregado a través de publicaciones y de libros específicos que tienen todos los jueces en sus despachos judiciales, utilizar esos criterios y esos libros para aplicar la perspectiva de género en el quehacer judicial. Y es también equidad de género, igualdad de género, comenzar a utilizar un último trabajo que hemos realizado a nivel de la Comisión Nacional de Género en compañía del Consejo Superior de la Judicatura, que es las listas de verificación. La lista de verificación es toda una serie de orientaciones y una lista en donde están señaladas todas las estar en un caso judicial, situación de desigualdad y de asimetría, en donde simplemente cada juez con su lista en su página web, en su programa de internet, puede chulear y analizar si el caso que tiene la decisión judicial. Lista que a su vez, en solo hacer clic, le va a dar toda la información, tanto nacional como internacional, de convenciones nacionales, de jurisprudencia, de doctrina y de precedentes de las Cortes sobre perspectiva de género, y tendrá entonces, en el momento en que haga clic, toda la información para que pueda proferir su decisión con perspectiva de género. Pero esta lista a su vez tiene la opción de que nos va a dar un resultado numérico, porque al cada juez utilizar la lista e ir aplicando y haciendo los clics correspondientes, automáticamente va dando una numeración cuando la decisión judicial tiene perspectiva de género, cuál fue el problema, la problemática de género, cómo la aplicó y cuáles fueron los criterios que utilizó. Lista que estamos empezando a implementar y que creo que va a ser muy importante, porque además nos va a ayudar a tener estadísticas sobre introducción de derecho a la igualdad y perspectiva de género, y saber así si lo que estamos haciendo es adecuado o no en un momento determinado. Sigamos. Pero entonces, retomando el tema del Estado Social de Derecho, la próxima, por favor, encontramos que en el Estado Social de Derecho las autoridades públicas tienen un deber fundamental. Ya en el Estado Social de Derecho no es el ciudadano sujeto al Estado o sujeto a la administración pública. Es el Estado y la administración pública sujeta al ejercicio de la función a favor del ciudadano y en beneficio del ciudadano. El Estado se debe al ciudadano y las autoridades en un Estado social y democrático de derecho se deben al ciudadano. ¿Qué significa esto entonces? Significa que el ciudadano hoy está facultado para reclamar al Estado el cumplimiento de sus fines. Eso le va a dar legitimidad a la autoridad y le va a dar legitimidad a la institución. En este caso, el ciudadano tiene facultad y está autorizado para reclamarle a la institución judicial las responsabilidades por lo que hacen, para preguntarle qué está haciendo usted, rama judicial, respecto a la introducción de perspectiva de género, a la aplicación del derecho a la igualdad, al rompimiento, a la ruptura de las asimetrías y al trato igual cuando se trata de situaciones iguales, o al trato desigual cuando se trata de decisiones desiguales, y en esos casos aportando sus facultades oficiosas para romper el desequilibrio y lograr que la justicia sea realmente una justicia equitativa e igualitaria. Pero fíjense ustedes que el ciudadano también tiene la facultad y está autorizado por esta concepción de Estado social y democrático de derecho para exigirle a los gobernantes cuentas de su gestión, para exigirle a las instituciones cuentas de su gestión, para exigirles entonces a la rama judicial cuentas de su gestión. Entonces, cualquier ciudadano o ciudadana reclamarle o de pedirle cuentas o de pedirle información sobre todos los elementos y sobre todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y aplicación de derecho a la igualdad. Entonces, es claro que la administración pública es depositaria
del conocimiento, es depositaria de la información, pero todo lo público le pertenece al ciudadano. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque esto tiene que ver con otro derecho constitucional fundamental. La siguiente, por favor, hacemos la que sigue. Sigamos a la otra, por favor. Sigamos a la otra. Ahí. El ciudadano, cuando puede pedirle y puede reclamarle la información a la administración pública, y la administración pública, cuando digo administración pública estamos hablando de rama judicial, y la administración pública a su vez tiene el derecho para exigir cuentas, para pedir información, para exigirle a la rama judicial el cumplimiento de sus fines sociales, que como les dije, en un Estado social de derecho tienen que ver con el cumplimiento del derecho a la igualdad, derecho constitucional fundamental. Entra en juego un derecho fundamental adicional, que es el derecho fundamental de participación. El artículo 40 de nuestra Carta Política encaja, digo yo, de alguna manera, el artículo 13 de la igualdad con el derecho fundamental a la participación, porque el derecho fundamental a la participación es un principio democrático, es un derecho deber de todo ciudadano de participar en el ejercicio de su función política, social y económica, de ser parte de un Estado social de derecho. Derecho de participación ciudadana. La siguiente, por favor. La siguiente. Seguimos con la siguiente. Ahí. El derecho de participación ciudadana implica tres elementos esenciales. Indica que el ciudadano tiene derecho a la información. Indica, y eso quiere decir que el ciudadano puede pedir la información que quiera, cuando quiera y como quiera, porque el Poder Judicial con Constitución Pública está en el deber de darse. De igual manera, el derecho fundamental de participación, artículo 40 de nuestra Carta Política, implica el derecho de todo ciudadano, por el derecho de participación ciudadana, de participar, conocer los procesos judiciales, los procesos de aplicación del derecho a la igualdad y de la igualdad de género. Pero además tiene derecho, y tiene el derecho de ver, de participar en las decisiones judiciales. Y no solo participar activamente como parte del proceso judicial, sino de participar en las decisiones para que se las hagan conocer, a efecto de saber si en esas decisiones encuentra o puede encontrar información para el ejercicio de sus derechos. Es decir, que el derecho fundamental de participación nos lleva a los derechos de participar el ciudadano en la información, en los procesos y en las decisiones, no solo por puro prurito de conocer o de querer informarse, sino por la necesidad de que el Estado, la rama judicial, se sienta legitimada, por la necesidad de que el Estado, sabiendo que va a estar siendo observado, se cuide los funcionarios judiciales de ejercer de una manera legítima el poder que entregó el Estado de decisiones judiciales, de decidir judicialmente. Pero también implica la necesidad de que, conociendo y ejerciendo el derecho deber de participar, pueda a su vez el ciudadano saber cómo ejercer sus otros derechos. El conocer los procesos me sirve a mí para saber cómo puedo entonces en algún momento ir a reclamar mi derecho, a dónde acceder a reclamar mi derecho a la igualdad, a dónde llenarme de la información debida para formular mi demanda o para hacer mis reclamaciones. El derecho a conocer o participar en la información sobre las decisiones judiciales sobre género me va a llevar a su vez a saber cómo está el país, cómo está la rama judicial orientando a la sociedad en el ejercicio del derecho a la igualdad, porque las decisiones judiciales no son más que la información a la sociedad sobre lo que debe hacer y cómo debe hacer en el ejercicio diario de su quehacer social. Entonces, si yo sé que las decisiones judiciales están protegiendo el derecho a la igualdad, hablan de perspectiva de género, estoy cumpliendo la rama judicial con el derecho de participación ciudadana, de informarle cómo está hoy nuestra sociedad en igualdad de derechos, pero al mismo tiempo le sirve al ciudadano para saber que puede reclamar ante el ente judicial sobre derechos de género, derechos a la igualdad, protección por asimetrías o protección por desigualdades. Y ese derecho de participación ciudadana de carácter fundamental y constitucional nos equipara, nos empareja mucho con otra noción, otro principio importante regulado en la Carta Política. Siguiente, por favor,
¿qué es la transparencia? La transparencia es un elemento esencial de las democracias. Es un elemento esencial en un Estado social de derecho. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos ordena que se incluya en los países que hacemos parte de esa convención, y la transparencia, entonces miren ustedes cómo se va viendo: Estado social de derecho, democracia participativa, derecho a la igualdad con corte constitucional, derecho a la igualdad de género como derecho fundamental, derecho constitucional de participación, y nos lleva entonces a los principios básicos de transparencia en nuestro país, orientados igualmente en lo que nos concierne a nosotros a la transparencia en el ejercicio de la institución pública, como es la transparencia en el sector judicial. ¿Qué es transparencia en el sector judicial? Siguiente, por favor. Siguiente. Transparencia judicial significa, entonces, el derecho de todo ciudadano a recibir información judicial, a pedir rendición de cuentas, a pedir cuentas sobre procedimientos, sobre juicios, sobre decisiones, sobre presupuesto, sobre nombramientos, estadísticas, evaluación de personal, sobre igualdad de oportunidades, sobre la aplicación de los derechos humanos. Es decir, a pedir información, a pedir cuentas sobre procedimientos y sobre gestión en todo lo que garantice la idoneidad, la igualdad y el cumplimiento de los derechos y deberes de la Administración de Justicia. Transparencia judicial significa entonces un ejercicio real de la independencia, un ejercicio real de la imparcialidad, y significa eficiencia en la administración pública. Transparencia significa que el funcionario empleado judicial puede controlar su actividad y legitima su posición ante el Estado. Hoy los órganos judiciales tienen mucha preocupación por su posición de credibilidad de la sociedad. La transparencia judicial y la transparencia en términos de igualdad de género y en términos de igualdad de derechos legitima al Poder Judicial frente a los grupos más afectados, a los grupos minoritarios, y frente a las mujeres y a los hombres cuando ellos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad respecto a uno u otro de ellos. Entonces, transparencia judicial desde el punto de vista de igualdad de género significa legitimidad del Poder Judicial frente a la introducción de la perspectiva de género, del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, y cumplir así el deber constitucional de su función pública. Transparencia judicial significa entonces derecho a la información, acceso a la información, y eso implica normas que ayuden a aplicar la transparencia. En nuestro país hoy hay infinidades de normas que manejan transparencia, pero esas normas que regulan transparencia y esas normas que ayudan a regular la transparencia en el sector judicial, a través de la publicación de toda la documentación, todos los documentos pueden ser publicados por la rama judicial y están publicados, nos hace notar que tenemos un defecto o que tenemos un problema todavía por solucionar. Y a eso le hicimos 3 preguntas. ¿Son suficientes las diferentes y múltiples normas sobre igualdad, participación y transparencia en la rama judicial? ¿Se requiere legitimar al Poder Judicial frente a la sociedad para que las mujeres y grupos minoritarios sientan que los procedimientos y decisiones reflejan la aplicación de la igualdad de género? ¿Qué hacer con la permanente queja sobre discriminación, violencia y relaciones asimétricas de poder que aún existen en nuestro país, a pesar de todo lo que la rama judicial ha hecho para introducir la perspectiva de género en las decisiones judiciales? Viene la pregunta y la respuesta entonces de cómo lograr transparencia, y ahí tenemos que rápidamente tener en cuenta, siguiente por favor, siguiente por favor, siguiente, siguiente por favor, siguiente. Entonces tenemos que empezar a pensar que en el propio derecho debe estar transversalizada la perspectiva de género. Tenemos que tener claro que la rama judicial tiene que ser más consciente de la introducción de información estadística, de información sobre perspectiva de género.
información confiable sobre igualdad de género. Es necesario informar más en la gestión pública de la rama judicial sobre aspectos relativos con la igualdad de género. La información debe entregar un análisis de situación de grupos especiales de protección, debe entregar información clara y estadística sobre perspectiva de género y discriminación de género por sexo, edad, condición social, raza, etc. Rendir cuentas, transparencia, derecho a la igualdad y derecho de participación constitucional implica que debemos aplicar conocimientos sobre igualdad de género en todo lo que tiene que ver en la información judicial. Debemos informar sobre las sanciones impuestas por la inaplicación de la perspectiva de género. Hay que colocar en la página web, en nuestro portal, toda la información que facilite el acceso a la justicia a personas vulnerables. Hay que publicar toda la información legislativa, doctrinaria, convencional y jurisprudencial sobre igualdad de género. Hay que informar sobre las rutas de acceso a la justicia para personas afectadas con violencia de género y nos toca aplicar e informar en los planes sectoriales las políticas de género para la rama judicial. Siguiente, por favor. Hoy en día en Colombia podemos decir que se ha avanzado mucho en la introducción de perspectiva de género, que las políticas de género manejadas por la Comisión de Género en la rama judicial han avanzado mucho y que cuando en el 2002 no se tenían idea de lo que era derecho igualitario y derecho de igualdad de género, hoy en 2018 la rama judicial está empoderada en la sensibilización, conocimiento e información de igualdad de género. Más ello no es todo. Y ello no es todo, porque el camino que hay que seguir es empoderar a las instituciones, a las personas que manejan poder, a las personas que emiten las políticas públicas y a las personas que manejan las políticas públicas que todavía están lideradas por el sector masculino y sin mucha fuerza y conocimiento de igualdad de derechos y igualdad de género. Es necesario que esos sectores de alto mando y decisión, no solo judicial, sino políticas públicas, entre o ingresen, o se permita que ingresen personas doctas o con conocimientos claros en derecho a la igualdad para que empujen de una manera más clara las políticas de género en la rama judicial y en los sectores públicos del país. El año pasado se hizo el Plan Decenal de Desarrollo del país y había un capítulo de la rama judicial. Se luchó mucho por introducir políticas de género en la rama judicial y si bien se anunciaron algunos aspectos, hoy la lucha es porque en Colombia, en ese plan de desarrollo de 10 años, plan de desarrollo por 10 años, logremos de alguna manera que en los órganos de dirección de política judicial se pueda introducir con mayor fuerza la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Mientras no haya derecho a igualdad total, mientras no tengamos en las políticas de género a nivel nacional, en la rama judicial, personas que introduzcan igualdad de derechos e igualdad de género en la rama judicial, nos toca seguir luchando como Comisión Nacional de Género e imagino que como otras instituciones en los diferentes países que nos acompañan, para que logremos algún día la verdadera igualdad de derechos y no tengamos ya que tener luchando por esto y luchemos en otras áreas de paz, tranquilidad y seguridad para nosotros como ciudadanos iguales en nuestros países. Muchas gracias por escucharnos. Excúsenme que haya hablado un poco rápido, pero quería dejar las ideas claras para que podamos estar juntos en esta lucha por el derecho a la igualdad, que a pesar de que lleva tantos años, aún pienso que comienza para muchos países, porque la regla básica es que el código cultural, por lo menos en nuestro país, está muy atrasado frente al código normativo de nuestro ordenamiento jurídico, que está muy lleno de normas de protección en lo que respecta al derecho a la igualdad. La lucha generacional está en crear más fuerza el código cultural para que logre algún día integrarse como el código normativo de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias.